mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi luz y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en este día domingo. Ya estamos completamente dentro de lo que es este mes de marzo, que para muchos trae muchas complicaciones. Sin embargo, el Señor nos ha dado vida suficiente como para poder estar hoy compartiendo su palabra y dándole gracias por este día más que nos concede. Espero que todos se encuentren bien. Estamos de alguna manera un poco consternados por las noticias que se han recibido. Sin embargo, para quienes creemos en el Señor nos puede dar su paz, su tranquilidad y una esperanza. La esperanza que la Biblia llama la esperanza bienaventurada. El hecho de saber que aunque las cosas vayan muy mal aquí en la tierra, un día vamos a poder gozar con el Señor en el cielo y estar con Él por toda la eternidad disfrutando de su amor, que no tiene igual. El tema de hoy es la renovación que Dios produce. El texto se encuentra en 2 Corintios 4:16 y la palabra del Señor dice: por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tengamos un momento de oración, pidiéndole al Señor su dirección para este mensaje. Padre Santo, damos gracias, Señor, por su amor. Damos gracias, Señor, por el cuidado que usted tiene de los suyos. Damos gracias, Señor, porque a través de su palabra usted nos alienta, nos conforta, nos exhorta, nos redarguye y permite, Señor, que nuestras vidas puedan irse orientando cada vez más de acuerdo a lo que es su voluntad.
Le ruego que usted bendiga este mensaje, que su Espíritu Santo tenga plena libertad para obrar en el corazón de cada uno de los oyentes y que podamos, Señor, ser mejores de lo que fuimos ayer. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La renovación espiritual. Este es uno de los temas importantes en el Nuevo Testamento. Aparece tanto en los evangelios como en las epístolas. Ahora, por eso la Iglesia ocupa este tema de renovación una y otra vez. El problema es que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a usar conceptos bíblicos sin plena conciencia del significado de esto. La pregunta que viene o que se impone en este momento es, ¿qué significa renovación, bíblicamente hablando? Tomemos, por ejemplo, la epístola de Pablo a los Romanos, los versículos 1 y 2 del capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí aparece la palabra renovación. Se relaciona, por supuesto, con la palabra nuevo. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se traducen al español como nuevo. La primera es neos. Esta palabra ha pasado al idioma español como un prefijo neo, que significa nuevo. Por ejemplo, algunas personas expertas usan el término neopentecostalismo. ¿A qué se refiere esto? Con esto ellos describen un movimiento religioso contemporáneo. Ahora, en todo caso, la palabra neos describe también algo en términos cuantitativos, en cuanto a cantidad. Por eso la palabra neos también se aplica a nuestra palabra joven. Y la palabra neotes significa juventud. Ahora, la segunda palabra que el Nuevo Testamento ocupa para referirse a renovación es kainos. Esta misma implica algo nuevo, pero en términos ahora cualitativos, la calidad de esta novedad. Es decir, es nuevo porque tiene aspectos desconocidos. En griego, siempre lo nuevo se opone a lo viejo, a lo pasado. Y ambos conceptos implican que lo nuevo, esta renovación que se ha producido, es mejor que lo viejo. Ahora, en parte, esto se produce o se explica con la palabra renovación. La renovación no es solamente algo deseable, según la Biblia, sino también la renovación es algo necesario. Necesario porque la humanidad entera necesita superar lo viejo, lo que pasa de moda, para poder alcanzar un pleno desarrollo. La historia, por lo tanto, personal, como la historia comunitaria, tiene elementos sorpresivos, elementos inauditos, elementos admirables que solo se pueden entender y llevar a través de una renovación. Piense por usted, por ejemplo, todo esto lo que ha significado la pandemia. Ya no se puede seguir viviendo, dicen, como antes se vivía. Hay que tener un concepto distinto, ¿ya? Y en ese concepto está, por ejemplo, la precaución que se tiene que tener. Ahora estamos siendo vacunados. Sin embargo, a pesar de estar vacunados, se nos sigue insistiendo, usted no deje de cuidarse. Ese cuidado que ahora todos tenemos presente
era algo que en el año, digamos, 2018 o 2017 no era una palabra que estuviera en boga. Sin embargo, hoy en día, esa palabra del cuidado, del distanciamiento, de la precaución, son palabras que ya están totalmente en nuestro vocabulario. Ha habido una renovación en cuanto al modo de pensar. Este término de renovación es tan importante que en el Nuevo Testamento se ocupan dos verbos para hablar del concepto. Nuevamente, un concepto cuantitativo. Y el verbo es aneomai, y describe esta renovación cuantitativa. Y el ejemplo de esto lo encontramos en Efesios 4:23, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber una cantidad de renovación en nuestra mente debido a la obra del Espíritu. Ahora, aquí la renovación quiere decir, por ejemplo, rejuvenecer. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que recibe una nueva vida. Y en el fondo, literalmente, cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, rejuvenece. No estoy hablando físicamente, pero sí estoy hablando en cuanto a su interior. El peso del pecado es quitado, se le da una esperanza, hay un nuevo modo de vivir, hay una estructura que guía su vida y eso alivia y produce este rejuvenecimiento. El segundo término es anaikaino, y que describe la renovación en términos cualitativos. Y esto lo podemos ver en 2 Corintios 4:16, que es el texto nuestro, donde dice, por tanto, no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ahora otro texto, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, nos agrega, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Este hombre nuevo, este hombre que se produce después de la salvación, en el momento de la justificación, este hombre nuevo, gracias a la obra del Espíritu Santo, se va renovando, dice, de día en día. Dice, sigo en Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. El nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí la renovación se refiere a esta regeneración, a este ser que fue creado nuevamente por la obra de Dios. Ahora, este ejercicio, digamos, semántico de ver las palabras y su etimología, no es suficiente para comprender el significado de lo que significa la renovación en la Biblia. Para comprender la renovación es necesario determinar cómo ocurre la renovación. ¿Cómo se produce esta regeneración en el creyente? Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la renovación es el resultado de la obra conjunta de la palabra de Dios encarnada en su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia es la palabra escrita, Cristo es la palabra viva, y esta unión de la palabra, Cristo, la Biblia, más la obra del Espíritu Santo en el creyente, produce esa renovación, o debiera producir esa renovación intelectual, renovación moral y una renovación espiritual en las personas que aceptan a Cristo como el Señor de sus vidas. Partamos con la renovación intelectual. Cuando uno acepta a Cristo por medio de la fe genuina, la fe salvadora, el creyente entra
en un nuevo mundo con conceptos totalmente distintos. Un ejemplo, nosotros tenemos la tendencia a pensar ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor nos cambió ese concepto. Y nos dice, por ejemplo, que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, perdonar a los que nos ofenden, devolver siempre el bien cuando nos hacen mal. Son conceptos distintos y la historia cristiana nos confronta con estos contenidos. Nos enfrentamos, por ejemplo, a una nueva historia. ¿Cómo? Es cierto. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una nueva historia. Pasamos a formar parte de una nueva familia de la fe, una familia espiritual, cuya memoria histórica se remonta hasta Abraham, hasta Adán, y continúa hasta la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. A esto se refiere Pedro cuando nos dice en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro afirma, inspirado por el Espíritu Santo, que quienes antes no eran el pueblo de Dios, que no eran cristianos, ahora son pueblo de Dios. El estudio de esta historia de salvación viene a ser el estudio de nuestra propia historia y nos revela el carácter de Dios. Nos dice cómo es Dios, nos dice lo que quiere Dios, nos dice lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Luego descubrimos nuevas ideas y nuevas doctrinas. Tenemos esta fe salvadora. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y a través de la fe y la obra del Espíritu Santo nosotros vamos conociendo las doctrinas de Dios. Por eso que esto requiere un estudio. Por eso que en la iglesia se tiene la escuela dominical y se le va enseñando a la gente la Biblia. Se tiene el discipulado y se va entrando en todo lo que es el conocimiento de la teología. Es necesario conocer a profundidad la doctrina para poder alcanzar la madurez. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo. Y es lo mismo como cuando una criatura nace de su madre. Esa criatura recién nacida no tiene idea de nada y tiene que ser enseñada paso a paso de lo que significa la vida. Lo mismo sucede con la persona que acepta a Cristo. Esa persona tiene que ser educada en las cosas del Señor, enseñada. ¿Para qué? Para que pueda producirse esta renovación. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, es decir, no han querido entender, no han sido sometidos a la enseñanza, porque debiendo ser ya maestros, personas con conocimiento, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y explica esto. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, no es una persona madura. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Claro, ¿cómo puede una persona entender lo que es bueno y lo que es malo si no sabe lo que Dios quiere?
Es cierto, alguien me podría decir, bueno, el Espíritu Santo se lo va a enseñar. Es cierto, pero requiere del conocimiento de la palabra. El Espíritu Santo le va a ayudar a entender la palabra. Pero una persona de por sí, sin conocer la Biblia, ¿cómo puede entender lo que es bueno y lo que es malo? Es un niño, puede creer en Jesucristo, puede ser salvo, pero es un niño espiritual. Las doctrinas básicas de la fe cristiana son el alimento sólido. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado, ¿qué dijo? Son alimento, son espíritu, son vida. Y dice que quienes alcanzan la madurez son aquellos que van a ser capaces de discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué un niño de 14 años no es bueno que vaya a votar? Porque no es capaz de discernir, no tiene su criterio formado. Bueno, hay muchos mayores de 14 años que tampoco tienen el criterio formado. Pero dice que la persona madura tiene esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Sobre todo cuando esa persona es cristiana y es un cristiano maduro, ya está acostumbrado a hacer esta diferencia y es capaz de elegir lo bueno. Por lo tanto, lo primero que Dios renueva en el creyente es su intelecto. Lo segundo que Dios renueva es su moral, y esto es muy importante. El aspecto intelectual no es el único importante aquí. El conocimiento de la verdad se demuestra con la práctica de la verdad. Y eso lo tenemos que entender los cristianos. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien conoce a Cristo tiene que vivir de acuerdo a lo que Cristo es. Por eso que la verdadera renovación intelectual conduce a la renovación moral del creyente. Hay una clara conexión entre el intelecto y la conducta. Fíjese, la conducta humana depende de los valores de la persona. Si para una persona robar da lo mismo, ¿cuál va a ser la conducta? Va a ser un ladrón. Si para una persona la vida de otro ser humano no tiene valor, va a ser un homicida. Esto significa, veamos lo que el Señor dice respecto a esto. Dice, por ejemplo, en Mateo 6:21, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que le interesa a la persona? Una persona con buenos valores, ¿ya?, va a guiar o se va a guiar según esos valores. Por ejemplo, para quien la familia es importante, su corazón va a estar en la familia. Si para una persona el obedecer a Dios es un valor importante, va a estar obedeciendo a Dios. Si para una persona la riqueza es importante, todo lo demás no va a tener valor, va a pasar por arriba de cualquier cosa con tal de obtener una ganancia personal. Porque donde está el tesoro, ahí también está el corazón. Los valores determinan la conducta. Por eso Cristo quiere entregar valores al cristiano. Y no solamente al cristiano, es el deseo de que toda persona venga a Cristo para que sus valores realmente cambien. Si en verdad nosotros creemos en los valores del reino de Dios, vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero si no estamos desarrollando nuestros pensamientos a la luz de la mente de Cristo, no podremos actuar de manera consistente con el Evangelio. Ahora, la renovación moral permite cambiar nuestra conducta.
Pablo en el libro de Efesios dice, el que robaba no robe más. Un ejemplo, cambio en la conducta. Se abandonan los pecados que antes nos dominaban. También nos permite llegar a apreciarnos a nosotros mismos, viendo nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo, que es lo que son realmente. Viéndonos a nosotros mismos como hijos e hijas de Dios. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y lo más importante, y que no sois vuestros? En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, le estamos entregando nuestro ser a Él. Él se transforma en el Señor de nuestra vida. Ya no somos de nosotros. Y eso lo tiene que entender el cristiano. De otra manera, ¿cómo va a vivir una vida renovada? Dios renueva, por lo tanto, intelectual, moral y espiritualmente al creyente. Esta renovación intelectual, esta renovación moral nos lleva a esta renovación espiritual. Esto surge como el resultado del encuentro con la palabra de Dios. Muchas veces se ha dicho que la palabra de Dios es como un espejo que refleja cómo somos nosotros y nos dice cómo debiéramos ser. Ahora, ya les dije, la palabra de Dios escrita va totalmente en concordancia con la palabra viva que es Jesucristo. Él surge, esta renovación espiritual surge como el resultado de la obra del Espíritu Santo en la persona que se abandona a la gracia de Dios. Cuando nosotros nos entregamos ahí al Señor, confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón por lo que hemos sido, lo que hemos hecho, y le rogamos que entre a nuestra vida, que sea el Señor de nuestra vida, que sea el Salvador de nuestra vida. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y se produce el milagro de la salvación. Momento en que las cosas viejas pasan, momento en que todas las cosas son hechas nuevas, momento en que nuestra mente cambia. Y es en ese instante en que el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti y en mí para producir en nosotros su fruto. Ese fruto es una vida espiritual abundante. La acción conjunta de la palabra y del Espíritu Santo es la que santifica al creyente. Y esto no ocurre inmediatamente, no ocurre en un día, no ocurre en un año. Por el contrario, es un proceso que dura toda la vida y la Biblia lo llama santificación. Nos lleva este proceso a crecer cada día en la gracia, en la sabiduría y en la práctica de esta fe salvadora. En este sentido, la renovación no ocurre solo una vez. La renovación es un proceso continuo que nos permite discernir estos aspectos sorpresivos, estos aspectos inauditos, estos aspectos admirables que trae la vida consigo. En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Esto explica el pasaje que leímos al comienzo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Si bien el desgaste, si bien este envejecimiento físico es inevitable, la renovación espiritual
es posible por medio de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, hermanos, comencé diciendo que la Iglesia tiende a hablar de términos que muchos no comprenden a cabalidad. Cuando cometemos este error, nuestra predicación se limita. Cuando, por ejemplo, se predica la renovación sin explicar qué es lo que ocurre, terminamos hablando de esta realidad teológica como si fuera algo mágico. No. Cuando Dios te dio a ti el libre albedrío, te dio la capacidad de decidir por Él o en contra de Él, también te dio la capacidad de poner en práctica lo que es su voluntad, de entender lo que Él quiere para ti. Este mensaje, cuando no se entrega como corresponde, limita el impacto de la Iglesia, troncha las posibilidades de cambio en las personas que responden a la predicación. Si queremos entonces compartir la palabra de Dios con autoridad sobre el tema de la renovación, que es producida al compartir el Evangelio, debemos predicar todo el consejo de Dios. Fíjense en Hechos 20:27, Pablo dice, porque yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No solo la salvación, no solo el bautismo, no solo el discipulado, no solo el evangelismo, sino también cómo tu vida tiene que ir cambiando, entregando al Señor lo que es tu voluntad, dejando que el Espíritu Santo te guíe, dejando que lo que tú hagas, lo hagas conforme a la voluntad de Dios y no a tus propios criterios. La renovación integral del ser humano al oír la palabra de Dios produce renovación intelectual, moral y espiritual en aquellos que se acercan a Dios por medio de Jesucristo. Esta transformación la hace el Espíritu Santo en la persona que toma en serio el proceso de la santificación. El Señor dijo que no debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de su palabra, no de nuestra voluntad. Así como esta renovación integral aumenta el impacto de nuestro mensaje, posibilitando a nuevos creyentes para vivir la vida en Cristo, también permite que nosotros seamos ejemplos de la vida cristiana en aquellos que aún no conocen al Señor. Ojalá que entendamos que nuestra vida tiene ese propósito. Se nos dio una vida nueva, una vida que debe ir renovándose día a día, que esa renovación significa que nuestro intelecto, nuestra moral, ¿no es cierto?, y nuestra vida espiritual sean un ejemplo para que otros sigan a Cristo. Ojalá que tú tomes en serio lo que el Señor te ha dicho también esta mañana. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta renovación que tú produces dentro de cada uno de nosotros, permitiendo que nuestro intelecto esté en conformidad a lo que es tu voluntad. Tú has dicho que debemos llevar cautivo todos nuestros pensamientos a Cristo. Que nuestra moral no sea solo la moral del mundo, sino que sea tu moral. Que realmente nosotros podamos vivir de acuerdo a tus valores. Y finalmente que nuestra vida espiritual sea muy clara para quienes nos ven. Que puedan darse cuenta que somos personas espirituales y no carnales. Ayúdanos a hacer morir la carne y a darle al Espíritu, tu Espíritu, plena libertad de acción en nuestras vidas. Te ruego que podamos ser capaces de compartir el Evangelio. Te ruego, Señor, que podamos ser capaces de decirle al mundo que Cristo salva, que Cristo los ama, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario y que su salvación es real. Padre amado,
que no nos conformemos a este mundo, sino todo lo contrario, nos conformemos a tu imagen. Te pido, Señor, que si alguien que aún no ha tenido un encuentro personal con Cristo ha escuchado este mensaje, puede entender que Cristo le ofrece esa renovación, ese cambio, pasar de ser enemigo a ser amigo, pasar de ser desconocido a ser hijo de Dios, pasar de estar condenado y perdido a ser salvo y amado por Dios. Lo único que tiene que hacer alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón es invitarlo a entrar a su corazón. ¿Cómo se hace? Reconociendo, en primer lugar, que se es pecador, pidiendo perdón a Cristo por esos pecados y aceptándolo como Señor y Salvador personal. Es una conversación, no tiene nada de mágico, nada de especial. Es hablar con el Padre y decirle de muy adentro del corazón lo que es tu sentimiento. Porque lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo